vamos a leer o vamos a estudiar la palabra del Señor para el día de hoy en este momento. Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3, y vamos a estarlo leyendo desde el verso 15 en adelante. Gálatas, capítulo 3, verso 15 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 15 en adelante. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta el apóstol Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de solo uno, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pueda vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. En esta porción bíblica, el apóstol Pablo continúa haciendo su disertación y en este punto entonces responde una pregunta muy importante, la cual creo que es importante que la abordemos en este momento. Muchas personas, recuerdo muy bien una pregunta que me hizo un periodista respecto a no específicamente este tema, pero iba apuntando este tema. Me dijo: pastor, ¿usted es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? ¿Cuál le gusta más, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Y mi respuesta para él fue: las dos. No puede haber Antiguo sin Nuevo Testamento. No puede haber Nuevo Testamento que se cumple todo lo que el Antiguo Testamento dijo. Tiene que haber primero un Antiguo y luego un Nuevo Testamento. Es importante tener los dos. El uno es la antesala y el otro es el cumplimiento. No puedo separarlos. No puedo decir que me gusta más el uno que el otro. Y él me insistía y me colocaba la pregunta por otro lado, pero la verdad yo no estoy de acuerdo con esa posición. Las dos son así de importantes, de así de necesarias. Uno es esa preparación y el otro es ese momento cumbre en la persona de Jesucristo. El apóstol Pablo hace un punto importante con Abraham. Entonces dice, bueno, la promesa como tal de que en ti serían benditas todas las familias, en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra, es una promesa que no se le cumple a Abraham. Y es bien importante que la tengamos presente porque por lo general hablamos de esta bendición como hablando si fueran de una bendición financiera o de una bendición, aunque puede aplicar, pero el punto importante de la promesa de Génesis 12, capítulo 1, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es la persona de Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo llegaría la salvación a todas las familias de la tierra. Estaría abierta la salvación para todos. Esa es nuestra mayor bendición,
La salvación, no las bendiciones financieras, no las bendiciones de las que muchos queremos estar mirando. No, es que en ti serán benditas las familias de la tierra, entonces yo voy a ser rico, voy a ser millonario, voy a ser esto. No, a eso no es lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo y Dios definitivamente está hablando de algo mayor que el dinero, de algo mayor que una casa, de algo mayor que un carro, de algo mayor que lo que usted quiera anhelar en su vida. Y ojo, no es que esto sea malo. Pero las bendiciones de Dios son más grandes que los materiales, porque todo lo material en la tierra es pasajero. Todo lo que está aquí en la tierra es efímero. Hoy es, mañana no es. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Entonces, ¿a qué debemos apuntarle? Como nos dice el apóstol Pablo, debemos enfocarnos en las cosas que no se ven, porque estas son las cosas que son eternas y permanecen para siempre. Y las cosas que no se ven, la primera y más importante que tenemos es por la fe, que tenemos la salvación por la gracia de Dios. Esa es la gran bendición que Dios le dio a Abraham. Y aquí dice que, claro, ¿por qué era importante entonces la ley? Fue añadida por causa del pecado, por causa de las transgresiones, una manera de regular, una manera de colocar todas las cosas en orden. Y fue dada por medio del mediador Moisés. Moisés fue el mediador de la ley para que se pudiera cumplir, para que pudiéramos entender lo que a Dios le agradaba, lo que a Dios no. Estaban ahí puestos como un ayo, como un yugo, la ley. Pero ¿sabe qué? Vino Cristo y en Cristo fuimos ahora justificados por la fe, no por la ley, porque por la ley es imposible. Todos los que quieran ser justificados por la ley deben cumplir la ley hasta la última coma. El que falle en algo de la ley ya la rompió toda. Entonces no hay justificación por medio de la ley, sino que la ley, como lo explica el autor o autora del libro de la carta a los Hebreos, es como las sombras de los bienes que habían de venir. Eran las cosas que nos estaban apuntando a la persona de Cristo. Alguien que conozca la ley debe entender perfectamente quién es Cristo y cuál es la obra de Cristo en la humanidad. Por esa razón, dice el apóstol Pablo, mire lo que dice, verso 22, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a todos los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos todos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Leamos esto, por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual, para que usted pueda tener una idea diferente. Verso 23. Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que nosotros podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Presta atención a esa expresión tan impresionante. El apóstol Pablo nos está diciendo, mire, la ley estaba puesta por una razón. Era un maestro, por eso dice que eran como las sombras, era lo que le apuntaba, era lo que nos iba a llevar a conocer a la persona de Jesucristo. Sí, estábamos confinados y sí, parece que fue una cárcel, pero fue un maestro también que nos lleva a la persona de Jesucristo. Qué maravilloso es esto, porque de no ser por la ley, el ser humano no hubiera entendido lo que era la persona de Cristo. Era un paso necesario en lo que era la historia. Quiero colocárselo o para que usted lo entienda de una manera importante. En la historia de Israel, nosotros podemos ver el crecimiento de un desarrollo de un ser humano. Es más, vemos en algunas porciones bíblicas cómo se habla de Israel como una joven o como una niña que fue creciendo en el estudio que hacíamos sobre el libro del profeta. El profeta Zacarías, el que estamos viendo, ya lo vimos hace ratico, se me fue el nombre del profeta que vimos, el profeta Amós. Del profeta Amós aparece esta figura de que Israel era como una niña y que creció como un adolescente y cuando se hizo mayor, entonces se fue por el camino que no era. Entonces era importante que la humanidad comprendiera la base, lo que era lo que lo iba a apuntar hasta allá. Cuando usted llega al grado 11, cuando todos los que estudiamos el bachillerato llegamos al grado 11, tenemos que llegar a una clase de matemáticas que se llama cálculo. Cálculo es una matemática que es difícil. Es difícil porque requiere mucho pensamiento, requiere mucha operación. Pero lo más importante del cálculo es que en el cálculo convergen muchas materias.
En cálculo converge la matemática, el álgebra, converge la trigonometría y también parte de la física. Esto es importantísimo comprenderlo. Entonces, para yo poder aprender cálculo, tengo que haber tenido álgebra, tengo que haber aprendido trigonometría. Si yo no he aprendido trigonometría y álgebra como base y no puedo avanzar al cálculo. Y si no he aprendido matemática básica, mucho menos voy a poder pasar a álgebra y trigonometría. Por esa razón no podemos decir, no, pues como yo soy inteligente, yo me voy de una vez al grado sexto. No, debes de pasar por todas las etapas para poder llegar a donde se tiene que llegar. Entonces, este nivel máximo era la persona de Jesucristo. Él era ese nivel máximo, pero el pueblo de Israel tuvo que pasar como por ese maestro que era la ley para que ellos pudieran comprender la persona y la obra de Jesucristo. Por esa razón, creo yo que una de las personas que tienen mayor comprensión de lo que es el cumplimiento de Jesucristo o la ley en la persona de Jesucristo o de la obra de Jesucristo en la humanidad es el apóstol Pablo, ya que él era un fariseo. Él era una persona que conocía la ley muy, pero muy, muy bien. En la más estricta de las formas, él como se describe de sí mismo, era un fariseo de fariseos. O sea, era un hombre que definitivamente conocía la ley de una manera impresionante. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los otros apóstoles tenía un conocimiento tan profundo de la ley como lo tenía Pablo. Por eso él ahora tenía la autoridad de decirle a los demás, mire, no se dejen llevar por la ley en este momento. O son de la ley o son de Cristo. O son justificados por la ley o son justificados por Cristo. Porque no se puede hacer las dos a la misma vez. Si tú escoges la ley, no puedes escoger a Cristo. Y si escoges a Cristo, no puedes estar pensando de que la ley es la que te va a justificar. Créelo, vívelo. Es por fe. Dice, es más, mire lo que nos dice, qué manera tan especial como lo ilustra. Mire lo que dice el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas de su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Por qué dice esto? Porque es que la palabra nos enseña que Abraham fue justificado por la fe. Abraham le creyó a Dios y fue justificado. Entonces, Abraham no llega porque cuando Abraham estaba no existía la ley. La ley de Moisés llega 430 años después. Entonces, Abraham es justificado es porque él le creyó a Dios. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es justificado por la fe, por la promesa. 430 años después llega la ley y entonces los que están bajo la ley tenían que vivir bajo la ley para tener ese maestro que los apuntaría a la persona de Cristo, y ha llegado Cristo, el cumplimiento de la ley. Mi hermano, no es necesario que vivamos que estamos pensando de que necesito hacer las obras de la ley para justificarme. No, necesito hacer las obras de la ley para demostrarle al mundo de que Cristo está en mí, de que su Espíritu está en mí. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No es porque me voy a ganar el cielo porque no peco. No es porque me voy a ganar al cielo porque hago las siguientes obras de la ley. No, yo necesito vivir la ley porque ese es mi testimonio de que Cristo está en mí. Ese es mi testimonio de que el Espíritu Santo de Dios está en mí. Si el Espíritu, primero, soy salvo por la fe en Jesucristo, recibo a Cristo en mi corazón, y como tengo a Cristo en mi corazón y recibo la salvación es por fe, entonces esa presencia de Cristo en mi vida causa un cambio en mí. Porque si quiero seguir viviendo de la misma manera, entonces lo que estoy haciendo es demostrándole al mundo de que Cristo no está en mí. Vuelvo y le repito y le explico para que usted entienda este punto muy, pero muy importante. Si usted no vive una vida de testimonio, usted demuestra de que el Espíritu Santo no está en usted. Porque cuando el Espíritu Santo entra en una vida es transformada. No es de que yo hago las obras para
recibir el Espíritu Santo, no. Es de que el Espíritu Santo entra en mí, Él me toca, Él me transforma. No es posible de que yo viva una vida llena del Espíritu Santo y sumido en el alcohol. No es posible que yo viva una vida llena del Espíritu Santo y sumido en la fornicación, sumido en la pornografía, sumido en las cosas que me llevan a pecar. No, no es posible, porque el Espíritu Santo que está en mí me lleva a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que te invito hoy que reflexiones en esto. Dejemos de buscar excusas para poder justificar el pecado. Sí, este mensaje muchas personas lo toman diciendo, no, mire, eso es por fe, no es por obras. Vivamos y hagamos como quiera. Eso es por fe, no se preocupe, no es por obras. Pero el apóstol Pablo nos aclara muy bien, después en el libro de los Gálatas, en la carta a los Efesios, nosotros somos salvos para buenas obras. El Espíritu Santo que está en mí nos hace ese cambio. Es más, no hay que irnos ni a Efesios. Aquí mismo en la carta a los Gálatas, cuando lleguemos al capítulo 5, usted se va a dar cuenta de lo que el apóstol Pablo piensa de las obras. Sí, somos salvos por fe. Sí, somos salvos por gracia. Sí, debemos hacer buenas obras. Las obras no las hacemos para la salvación, sino porque somos salvos. Mi hermano, medita en esta palabra. Sé que Dios te está hablando en esta hora. Gracias te doy, Señor, en este día por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque sé que has hablado a muchas personas que están conectadas en esta hora, que esperan, Señor, recibir algo de parte tuya. Dios, yo sé, estoy seguro, Señor, que en esta hora tú estás transformando corazones. Tu Espíritu Santo está obrando en vidas que hoy decidirán dejar el pecado de un lado. Dios Todopoderoso, obra en nosotros. Te pido, Dios, que te glorifiques en mí. Recibe, Señor, la gloria, recibe, Dios, la honra, recibe la alabanza y el poder en este día. Señor, presento mi vida, mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda. Recuerde, si usted quiere aprender un poco más de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros al 316-617-7888. Queremos compartir contigo. Llámanos, contáctate con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Feliz mañana para todos. Bendiciones.